Clase de hipersensibilidad, segunda parte. Como vimos en el video anterior, según la clasificación de Healy-Coombs, dividimos al trastorno de hipersensibilidad en 4 tipos, bien diferenciados: el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 lo describimos en el video anterior, y en este video nos vamos a centrar en el tipo 2, 3 y 4. Comencemos entonces a estudiar hipersensibilidad de tipo 2. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 son mediadas por anticuerpos, IgG o IgM, que reconocen antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular. Los anticuerpos pueden mediar diferentes mecanismos. Por un lado, pueden opsonizar células circulantes, promoviendo su fagocitosis por células de Kupffer y macrófagos esplénicos. En este caso, da lugar a diferentes citopenias, como ser la eritroblatosis fetal, anemias hemolíticas y la púrpura. Por otro lado, pueden activar el sistema de complemento a través de su vía clásica, promoviendo el reclutamiento y activación de neutrófilos, monocitos y macrófagos. Este mecanismo conduce a la aparición de cuadros inflamatorios que afectan preferentemente al glomérulo renal, dando glomerulonefritis, los pequeños vasos, dando vasculitis, y las articulaciones, dando sinovitis. Y por último, pueden activar o inhibir funciones celulares al interactuar con receptores celulares. Por ejemplo, la secreción de hormona tiroidea inducida por anticuerpos dirigidos contra el receptor TSH, expresado por células epiteliales de las glándulas tiroides, que denominamos enfermedad de Graves. Otros ejemplos son la miastenia gravis y la diabetes mellitus. Analicemos algunos ejemplos representativos de los mecanismos patogénicos que involucran una hipersensibilidad de tipo 2. La eritroblastosis fetal es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte del feto. Si bien en la gran mayoría de los casos es ocasionada por incompatibilidad de RH, también puede ser secundaria a incompatibilidad de otros grupos antigénicos. Esta enfermedad se va a dar en contexto de una madre que es RH negativa, con lo cual sus eritrocitos no poseen el antígeno D, ¿sí? De este modo lo denominamos RH negativo, en el contexto de un embarazo de un feto que es RH positivo, con lo cual sus eritrocitos van a tener el antígeno D, que está esquematizado con estos puntitos azules. Esta enfermedad se caracteriza por una anemia hemolítica en grado variable. Típicamente se observa una eritropoyesis exagerada debido a la rápida proliferación de los precursores eritroides en el hígado, vaso y médula ósea del feto. Obviamente esto es en respuesta a la anemia, con la consiguiente liberación de las formas inmaduras a la sangre periférica. La hiperbilirrubinemia secundaria al proceso hemolítico puede ocasionar daño neurológico severo en el recién nacido. Ahora, ¿cómo es inducida esta enfermedad? En un primer momento es necesario la sensibilización de la madre. La misma se basa en el contacto de la sangre RH positiva, ¿sí?, en una madre que es RH negativa, con el posterior desarrollo de anticuerpos contra el antígeno D. Esto puede darse en el contexto de partos o embarazos anteriores, abortos y transfusiones sanguíneas. En un embarazo posterior, si de nuevo este feto fuera RH positivo, los anticuerpos IgG maternos podrán atravesar la placenta gracias al receptor Fc neonatal y opsonizar a los eritrocitos fetales, ¿sí? Entonces, segundo embarazo, ¿sí?, traspasa esta IgG gracias al receptor Fc neonatal anti-D, y lo que va a hacer es opsonizar justamente estos eritrocitos al reconocer al antígeno D. Estos eritrocitos RH positivos opsonizados por la IgG serán captados, eliminados de la circulación y destruidos por el sistema mononuclear fagocítico, fundamentalmente por las células de Kupffer en el hígado y los macrófagos esplénicos, que son células que expresan el receptor Fc gamma,
O sea que tienen un receptor que reconoce la porción Fc de la inmunoglobulina IgG. Cabe destacar que esta IgG unida a la superficie del eritrocito no puede activar la vía clásica del complemento, ya que la densidad de antígeno D expresada por el eritrocito es baja y por lo tanto resulta incapaz de activar al primer integrante de la cascada de activación de la vía clásica, el componente C1q. Uno de los diagnósticos de esta enfermedad se realiza en base a la prueba de Coombs, utilizando justamente el suero de Coombs, que el mismo es un suero proveniente de animales inmunizados con IgG humana, empleado como fuente de anticuerpos anti-IgG humana. O sea, el suero de Coombs posee alta concentración de anticuerpos anti-IgG humana. La misma consiste en dos tipos, ¿sí? Tenemos una prueba de Coombs directa y una prueba de Coombs indirecta. La prueba de Coombs directa detecta los anticuerpos IgG maternos unidos a la superficie de eritrocitos del feto o del recién nacido. En otras palabras, el añadido del suero de Coombs a los eritrocitos inducirá su aglutinación solo en el caso de que estos eritrocitos estén opsonizados por anticuerpos IgG. La prueba de Coombs indirecta permite detectar anticuerpos IgG anti-RH en el suero materno a fin de determinar si la madre se ha sensibilizado frente al antígeno D. Si el suero contiene anticuerpos que reaccionan con el antígeno D, estos anticuerpos se unen a la superficie eritrocitaria. Entonces, la prueba de Coombs directa buscamos si estos eritrocitos que tomamos la muestra de sangre en el feto o en el embrión, en el bebé, lo que se realiza es evaluar si estos eritrocitos están opsonizados por el anticuerpo IgG materno. Entonces a esta muestra se le coloca el suero de Coombs. Y este suero de Coombs lo que se va a hacer es, esta inmunoglobulina anti-IgG humana se une a los anticuerpos maternos que estarían unidos a los eritrocitos y le permite la aglutinación, dando un resultado positivo. En cambio, la prueba de Coombs indirecta lo que buscamos es si la madre es sensibilizada o no, con lo cual buscamos si la madre tiene o no anticuerpos IgG anti-D. Con lo cual le tomamos una muestra a la madre, ¿sí? Colocamos esta muestra en contacto con los eritrocitos, ¿sí? Que obviamente son RH positivos, o sea que tienen el antígeno D. Luego, si existe la presencia de estos anticuerpos, se van a unir al antígeno D de los eritrocitos y luego se le agrega el suero de Coombs. Y de esta forma, de nuevo, esta inmunoglobulina anti-IgG humana se va a unir a la IgG de la madre, ¿sí? Y va a permitir la aglutinación con un resultado positivo. La enfermedad hemolítica del recién nacido puede prevenirse mediante la inmunización pasiva de la madre con un concentrado de anticuerpos IgG que reaccionan contra el antígeno D. Las mujeres RH negativas deben recibir la inmunoglobulina anti-D en dos momentos, en la semana 28 de gestación y dentro de las 72 horas posteriores al parto. Bueno, y con lo que respecta a la activación del complemento e inducción de una respuesta inflamatoria, tenemos distintas enfermedades, ¿sí? Como la vasculitis, que la manifestación va a ser gracias a proteínas presentes en los gránulos de los neutrófilos o en la superficie del endotelio. Se genera una inducción de una respuesta inflamatoria con participación del complemento de los neutrófilos y la manifestación, obviamente sistémica, va a ser una vasculitis. El síndrome de Goodpasture, básicamente tenemos una proteína presente en lo que es la membrana basal del glomérulo renal y en los alvéolos pulmonares. Se genera una inducción de una respuesta inflamatoria con la participación del complemento en neutrófilos y macrófagos, generando una glomerulonefritis y deterioro de la función pulmonar.
Después estamos en el caso de la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocóxica, que tenemos anticuerpos dirigidos contra antígenos estreptocóxicos del grupo A, que reaccionan con proteínas del miocardio y de la membrana basal glomerular, ¿sí? Esto genera una inducción de una respuesta inflamatoria con participación del complemento, neutrófilos y macrófagos, generando una miocarditis, artritis y glomerulonefritis. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, una faringitis de etiología bacteriana se le indica antibiótico terapia, ¿sí? Para prevenir fundamentalmente la fiebre reumática. No es para disminuir el tiempo de enfermedad, es simplemente para evitar esta enfermedad muy grave. Si bien la glomerulonefritis uno lo evita, ¿sí? Con la utilización de los antibióticos, pero sí evita la fiebre reumática. Y por otro lado tenemos la activación o inhibición de funciones celulares por interacción de los anticuerpos con los receptores celulares. Un ejemplo es la hipersensibilidad inducida por bloqueo. ¿Sí? Tenemos el ejemplo clásico de la miastenia gravis, donde los autoanticuerpos bloquean los receptores nicotínicos del neurotransmisor acetilcolina, expresados en la célula muscular. Acá tenemos una neurona, ¿sí? Y la célula muscular. Normalmente, obviamente, en la brecha presináptica, ¿sí? Se libera la acetilcolina y luego esta acetilcolina se une a los receptores de acetilcolina y activa la célula muscular. Lo que ocurre en la miastenia gravis es que existen anticuerpos que bloquean el receptor de acetilcolina, con lo cual la neurona libera la acetilcolina, pero esta acetilcolina queda en la brecha sináptica y no va a reconocer nunca a su receptor, con lo cual la célula muscular no se activa. Entonces el fin básicamente se bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos al músculo, ¿sí? Dando debilidad y parálisis muscular. Y otro ejemplo es la hipersensibilidad inducida por estimulación, que como vimos es la enfermedad de Graves, donde existe una producción de anticuerpos específicos contra el receptor de TSH, imitando su acción. Entonces se genera una sobreestimulación de la glándula tiroides y obviamente generando un hipertiroidismo. El tratamiento va a ser con drogas antitiroides, iodo 125 o cirugía. Veamos entonces ahora hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza por una producción excesiva o una deficiente depuración de complejos inmunes. Los antígenos solubles se encuentran principalmente en circulación. Se forman complejos inmunes produciéndose su depósito en diversos tejidos. El depósito de los complejos inmunes induce una clásica respuesta inflamatoria caracterizada por la activación del complemento, obviamente por la vía clásica principalmente, producción de C5A y el influjo y activación local de los neutrófilos, ¿sí? Este daño tisular está fuertemente asociado a dos variables, las propiedades de los anticuerpos y el sitio de depósito de los complejos inmunes. Estas propiedades de los complejos inmunes va a depender del tamaño, la carga, el isotipo de IgG, ¿sí? Obviamente IgG tiene mayor potencial patogénico. El sitio de depósito de los complejos inmunes, siendo los más frecuentes la piel, los alveolos, la membrana basal glomerular, pequeños vasos y la membrana sinovial. En la génesis de las enfermedades por depósito tisular de complejos inmunes circulantes pueden distinguirse tres etapas. En una primera etapa se genera la formación de los complejos inmunes circulantes. Entonces los anticuerpos IgM e IgG reconocen antígenos solubles
y forman complejos inmunes que se depositan en el espacio intravascular. Luego, en la fase 2 tenemos el depósito tisular de los complejos inmunes, y luego una inducción de una respuesta inflamatoria en la que participan el sistema de complemento, los mastocitos, neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, ¿sí? Generando una vasculitis, o sea, una inflamación de lo que es el vaso. Cabe realizar dos aclaraciones. En primer lugar, tanto los anticuerpos IgG como IgM son capaces de formar complejos inmunes que median reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. En segundo lugar, relativo a la naturaleza del antígeno, este puede ser un antígeno microbiano o un antígeno propio. A diferencia de las patologías inflamatorias asociadas con mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, las inducidas por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3 suelen manifestarse en forma sistémica, lo que refleja los múltiples sitios en los cuales pueden depositarse los complejos inmunes. Una enfermedad clásica es la enfermedad del suero, ¿sí? Que este es el modelo clásico utilizado para el estudio de los mecanismos patogénicos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. A principios del siglo pasado se trataba de los enfermos que padecían difteria con suero de caballo obtenido de animales inmunizados con la toxina diftérica. A cada una semana aparecían manifestaciones compatibles con glomerulonefritis, artritis y vasculitis, las cuales no tenían nada que ver con la infección diftérica. Estas manifestaciones generalizadas se debían, en realidad, a la formación de cantidades masivas de complejos inmunes, a su depósito en los glomérulos renales, en las articulaciones y en los pequeños vasos, y el desarrollo posterior de una reacción inflamatoria. Actualmente esta enfermedad es causada por administración de altas concentraciones de antígenos asociada al empleo de fármacos como penicilina, sulfonamidas, ¿sí? Distintos antibióticos, el antisuero terapéutico, ¿sí? Como la antitoxina tetánica equina, el suero antiofídico, anticuerpos monoclonales quiméricos como el rituximab, que es un anti-CD20, el infliximab, que es un anti-TNF-alfa. Y obviamente todas estas manifestaciones aparecen en el día 7 a 21 días después de la primera exposición y suelen cursar con fiebre, urticaria, como vemos en la imagen, edemas y ocasionalmente artritis, vasculitis y glomerulonefritis. Una reacción que es interesante es la reacción de Artus, ¿sí? Que es una reacción local perivascular en respuesta a pequeñas cantidades de antígeno inoculadas en la piel. Entonces tenemos una inoculación local de antígeno, ¿sí? Lo que se genera es una formación local de inmunocomplejos. Esto genera la degranulación de los mastocitos con activación del activación del RFC de tipo 3. Y esto genera inflamación local, aumento de la permeabilidad, fagocitosis y oclusión de los vasos sanguíneos. Llevado a cabo dentro de 1 a 2 horas. Y por último tenemos hipersensibilidad de tipo 4. A diferencia de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, 2 y 3, que son mediadas por anticuerpos, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 son mediadas por linfocitos T. Estas reacciones pueden clasificarse en dos grupos, según el mecanismo efector involucrado. En un primer grupo se encuentran aquellas en las que el daño tisular es producido por una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos Th1 y macrófagos activados. En el segundo grupo se encuentran las mediadas por acción de linfocitos TCD8 citotóxicos. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 suelen observarse a las 18 a 72 horas después de la reexposición.
Esta cinética refleja el tiempo que demora el reclutamiento de las células T de memoria en el tejido expuesto, tiempo que no se requiere para el desarrollo de reacciones de tipo 1, 2 y 3. Sabemos que la principal función de las células Th1 es mediar una acción inflamatoria en los tejidos periféricos que tendrá como protagonista central al macrófago activado. Como sabemos, la respuesta Th1 desempeña un papel esencial en respuesta a patógenos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis. Esta respuesta se puede dividir en dos fases. Una fase de sensibilización, donde obviamente se va a desarrollar todo el perfil de H1, ¿sí? Y una fase de reexposición, donde este TH1 va a ejercer la acción de activar al macrófago a través de la liberación de principalmente interferón de tipo gamma y la formación de el granuloma, ¿sí? Este granuloma tiene una serie de estructuras muy características donde el centro va a ser un centro gaseoso. Vamos a observar en los macrófagos llenos de micobacterias que no pudieron ser destruidas. Entonces, alrededor de este centro gaseoso, que acá podemos observarlo, se encuentran múltiples macrófagos y las células gigantes multinucleadas, que estos macrófagos, digamos, como que se asocian en complejos celulares más grandes. Y este complejo está rodeado por una corona de linfocitos, de células T, ¿sí? Que obviamente son estos linfocitos Th1. Un ejemplo de este tipo de reacción es la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina se emplea para determinar si un individuo ha sido infectado por Mycobacterium tuberculosis o ha recibido la vacunación antituberculosa, que es la vacuna BCG Bacilo Calmette Guerin. Es un ejemplo paradigmático de respuestas Th1 de manifestación localizada. La tuberculina se compone básicamente de proteínas provenientes de este microorganismo que es Mycobacterium tuberculosis. Cuando se le inyecta por vía intradérmica, se produce una reacción inflamatoria local mediada por células Th1 y macrófagos activados en los individuos previamente expuestos. La reacción se visualiza como un eritema e induración y alcanza su máxima expresión a las 48-72 horas. En esta imagen podemos observar el correcto análisis de la lesión y un incorrecto análisis. O sea, lo que uno analiza es la induración, ¿sí? O sea, la pápula, la sobreelevación que se genera, no el eritema, que es el enrojecimiento perilesional. Ahora, ¿qué ocurre a nivel celular? Lo que ocurre es que estos macrófagos endocitan las proteínas derivadas del Mycobacterium tuberculosis, lo van a procesar por vía exógena y se lo presentan en el marco del CMH de clase 2 a las células Th1 de memoria, presentes en el sitio de infección. Las células Th1 producirán interferón gamma, que es una citoquina que induce la activación del macrófago. Por otra parte, tanto las células Th1 como los macrófagos activados producirán citoquinas inflamatorias que incrementarán la permeabilidad vascular, generando el edema, ¿sí? Que lo observamos con la sobreelevación en la piel y el enrojecimiento, y promoverán la infiltración del sitio por diferentes poblaciones leucocitarias. Entonces, repasando de nuevo, la aplicación de esta prueba de la tuberculina sirve para determinar si un individuo ha estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis. Este contacto puede ser directamente con el microorganismo o que haya recibido la vacuna. El fundamento tras la inyección de tuberculina en aquellos individuos previamente sensibilizados se produce una respuesta inflamatoria local mediada por los linfocitos Th1. Estos linfocitos producen interferón gamma con activación de macrófagos y liberación de citoquinas y quimiosinas.
Obviamente esta tuberculina es un derivado proteico, sí, purificado del Mycobacterium tuberculosis. La lectura se realiza dentro de las 48 o 72 horas y se determina la presencia o ausencia de induración y el diámetro de la misma en milímetros, sí, no el eritema. Se determina el diámetro de induración en el eje transversal al eje principal del antebrazo, sí, este sería el eje principal y se determina el diámetro transversal. Y por último tenemos la hipersensibilidad mediada por linfocitos TCD8 citotóxicos, que denominamos la dermatitis de contacto. Las dermatitis alérgicas por contacto representan una patología inflamatoria de la piel sumamente frecuente, mediada sobre todo por células TCD8 citotóxicas. Las mismas son inducidas habitualmente por aptenos, que como tales requieren unirse a proteínas de la epidermis a fin de adquirir inmunogenicidad. Las respuestas TCD8 citotóxicas causantes de la dermatitis por contacto alérgicas comienzan con la captación del complejo apteno transportador por las células dendríticas de la piel, obviamente procesamiento y presentación de los péptidos antigénicos a las células TCD8 naive, que van a estar en los ganglios, en los órganos linfáticos secundarios, y estas células se van a diferenciar a partir de estas células naive en efectoras y su posterior generación de linfocitos TCD8 de memorias centrales y efectores. Estos linfocitos T de memorias centrales y efectores infiltran la piel y serán las que mediarán en forma temprana el desarrollo de las lesiones en la piel en respuesta a la reexposición al apteno inductor. Existen diferentes agentes desencadenantes. El ejemplo clásico, ¿sí?, son los metales liberados por joyas, ¿sí?, el níquel y el cromato, que da la dermatitis de contacto por níquel y cromato, ¿sí? Fíjense que no solamente serían metales liberados por joyas, sino que tenemos también las tachas de los jeans que contienen níquel y cromato y pueden dar las lesiones en la zona. Así como también agentes incluidos en productos cosméticos, drogas empleadas en la industria textil, sobre todo para teñir a la ropa, y también sustancias presentes en las plantas, como el crisantemo y la hiedra venenosa. Bueno, en esta imagen podemos observar un cuadrito, resumen de todo lo que es hipersensibilidad con los conceptos básicos, donde obviamente tenemos la definición, que es una situación de reactividad anómala en la que el organismo reacciona con una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada frente a algo que percibe como una sustancia extraña. Vimos que por estos dos científicos, Hell y Coombs, dividimos a la hipersensibilidad en 4 tipos esenciales, donde tenemos una inmunidad, una hipersensibilidad de tipo inmediata y una de tipo retardada. Las inmediatas involucran tipo 1, 2 y 3 y la tipo 4 es la retardada. Bueno, la tipo 1 es el ejemplo clásico de las enfermedades alérgicas, ¿sí? Obviamente todos los sujetos que la desarrollan tienen que estar previamente sensibilizados y este tipo de hipersensibilidad se desencadena fundamentalmente por la unión de un antígeno a un anticuerpo que está situado a su vez en la superficie de los mastocitos. Entonces los mediadores esenciales son la IgE, los mastocitos, los eosinófilos, aunque no siempre están, y los linfocitos Th2. Y luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, que la vimos en este video, que es una reacción inmunitaria debido a que los anticuerpos reaccionan contra antígenos que están en la superficie celular o en la matriz extracelular. Entonces, los componentes esenciales, o sea, los mediadores, van a ser anticuerpos, IgG y IgM, el complemento, neutrófilos y macrófagos. Y hay que hacer una diferencia muy clara con lo que es la hipersensibilidad de tipo 3, que es una reacción inmunitaria donde los complejos inmunes producen daño tisular
debido al depósito de los mismos. O sea, en la tipo 3 tenemos un depósito de anticuerpos, o sea, de complejos inmunes, mejor dicho. Y en la tipo 2 tenemos que anticuerpos reconocen o la superficie celular o la matriz extracelular. Y los mediadores son similares a la de tipo 2. Tenemos IgG y IgM, el complemento, neutrófilos y macrófagos. Y por último tenemos hipersensibilidad de tipo 4, donde la dividimos en dos tipos, una de tipo TH1. También el libro Abbas menciona un TH17 que podría llegar a participar, y los macrófagos. Y por otro lado tenemos los linfocitos TCD8. Eso es todo.